buenos días, familia en Cristo. Hoy es miércoles. Es mi jueves. Padre, ¿qué pasó? 19 de enero. Y bueno, hoy es un día bastante bonito, bastante especial, en el cual pues nos reunimos juntos como familia en Cristo para esta nueva edición de Preguntas al Padre Fer. 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 No hay que avisarle. Tiene que estar listo. No, es que el jueves pasado me quedé. Sí. Que Pero no bueno, vuelva a pasar, Rafa, por favor. Hoy estaba atento. claro que sí. Bien, familia en Cristo, quiero saludar a cada uno de ustedes que se va conectando a través de nuestra señal abierta en el 88.5 FM en todo el rincón de nuestro país. También quienes nos están sintonizando a través del www.radiopaz.com.sb en todos los rincones del mundo, ¿verdad? Del mundo mundial, sí. También quienes están uniendo a nuestra transmisión en vivo de Facebook de Radio Paz El Salvador, también en todo el mundo. Presente en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, qué alegría pues tenerles el día de hoy con nosotros. Vamos con la pregunta número 183. Muy interesante porque dice de la siguiente forma: ¿cuál es la diferencia entre una persona espiritual y una persona religiosa? Ok. Bien, muchísimas gracias a quien nos ha hecho esta pregunta. Muy interesante, muy bonita, muy sencilla la respuesta, ¿verdad? Una persona espiritual puede ser cualquiera. No, cualquiera puede ser una persona espiritual, porque una persona espiritual es una persona que reza, es una persona que tiene una relación con Dios, es una persona que le interesa también vivir según las normas de la iglesia e ir haciendo, por ejemplo, devociones, ¿verdad? Hay muchas devociones. ¿Tú te puedes alguna devoción? ¿Devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Claro, por ejemplo. claro, si tú te puedes otra devoción. A la Divina Misericordia. La Divina Misericordia, las dos más grandes, las dos más famosas. Otra devoción, a ver si la dicen, la que a mí me gusta. Le voy a dar copia. A ver, San Judas Tadeo. No. Bueno, puede ser. Ah, También una devoción. San Benito. A San José. San José. A San José. No vi. Sí, No. Ay, qué bonito. La medalla milagrosa. Sí. No. No es la medalla milagrosa, No, pero es otra. También, sí. Pero hay devociones, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. una persona que es devota, una persona que reza, una persona que tiene una buena relación con Dios, con la iglesia, es una persona espiritual, ¿verdad? En cambio, una persona religiosa, ya nosotros ahí es a donde le ponemos atención al vocabulario, ¿verdad? Entonces, una persona religiosa ya es una persona que se consagra, ¿verdad? Es una persona que se consagra. Entonces, yo soy un religioso. Ustedes pueden ser espirituales, ¿verdad? Aunque a mí no me dicen religioso, ¿verdad? Sino que a mí me dicen Padre. parte del clero secular, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me dicen así parte del clero secular o sacerdote diocesano? Porque no pertenezco a una congregación en particular, ¿verdad? Entonces, por eso es que también se hace esa pequeña distinción, ¿verdad? Que, por ejemplo, las hermanitas religiosas, Los omascos. decimos los omascos, decimos los franciscanos, las carmelitas, así. Entonces ellos son religiosos, son personas religiosas, ¿verdad? Claro, una persona religiosa puede decirse, no, pero eso se puede entender también para un feligrés, una persona que vive su religión, puede ser una persona religiosa, sí, pero aquí queremos hacer esa pequeña distinción, ¿no? Entre una persona espiritual, que es una persona que vive su fe, ¿no? Y que trabaja con su fe, y una persona religiosa, que es una persona que se consagra, ¿verdad? Entonces, la consagración es una entrega especial que uno hace, ¿verdad? Es una pequeña promesa, una entrega especial que nos ayuda un poquito a comprometernos a vivirlo no como una devoción, sino como una obligación, ¿verdad? Como una obligación. No es que yo voy a ir a hacer una promesa, yo prometo hacer esto frente a una imagen o a alguna catedral, no es eso. Claro, no es eso. O sea, también hay consagraciones laicales, sí, pero eso no te vuelve una persona religiosa. Bueno, pero también es que si empezamos a entrar ya nos vamos a complicar un poquito. Hay unas órdenes o hay unas partes que se llaman las órdenes terciarias, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado, ¿no? De una orden terciaria de los franciscanos o orden terciaria de eso. Entonces ellos son laicos, ¿verdad? No son personas que pertenecen a la congregación como tal, pero se han consagrado a vivir según la espiritualidad de esa congregación.
vendrían siendo como los diáconos permanentes que dicen. O no, tampoco. No. Es diferente. Es distinto, ¿verdad? Es distinto. O sea, las órdenes terciarias entran a formar parte, ¿no?, como de la congregación, pero sin consagrarse a tal punto, no como una persona consagrada. Una persona consagrada vive su momento de consagración, ¿verdad? O sea, tiene en la caso de los hermanos religiosos y hermanas religiosas, ellos hacen su profesión de votos, ¿verdad? Hacen la profesión de votos. En caso de quienes entran al sacramento del orden, hacen sus promesas, ¿verdad? Hacen sus promesas. Entonces, ya ellos viven un momento, digamos, en caso de los que entran al sacramento del orden, viven un momento sacramental sellado con esas promesas, ¿verdad? Y las personas que hacen su profesión religiosa, sus votos religiosos, ellos viven un momento también sacramental, aunque no dentro de la Eucaristía, que sella los votos, ¿verdad? Como un compromiso de su vida frente a Dios. Entonces, claro, está esta orden terciaria, ¿verdad?, que son los laicos que siguen viviendo en sus casas, con familia, siguen viviendo ya sea con familia o en su estilo de vida, ¿verdad? En su estilo de vida, pero que en ese estilo de vida donde ellos están viviendo, están trabajando, están estudiando, o sea, lo que sea, viven su día a día como que siguiendo las reglas y la espiritualidad de la congregación a la que ellos se han unido. Entonces, por ejemplo, yo entro a formar parte de la orden terciaria de los franciscanos, ¿verdad? Entonces yo en mi día a día sigo haciendo lo mismo que hago y todo, pero digamos, en los momentos específicos del día cumplo yo las condiciones o las reglas que pide la congregación, ¿verdad? Pero sin hacer una consagración como tal, ¿verdad? O sea, como una consagración como tal. Hay unas cosas que nosotros decimos, sí, está la consagración a San José, está la consagración a la Virgen María, está la consagración a la Medalla Milagrosa, está la consagración a la Virgen de Fátima. Sí, es cierto, pero eso no nos vuelve personas religiosas, nos mantiene personas espirituales comprometidas, ¿no?, a Dios, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta hacer esa distinción, ¿verdad? Esa persona espiritual es aquella que vive comprometida y todo, y ahí pueden haber consagraciones laicales, y de ahí está la persona religiosa, que es la que se consagra a través de esa celebración, haciendo los votos y en el caso de nosotros, haciendo las promesas, ¿verdad? ¿Qué? ¿No quedaste convencida? No me quedó muy clara la idea, padre. Pero aquí están mis hermanitos apoyándome, usted sabe, ¿verdad? Aquí tengo un mensajito, voy a leer un comentario que hemos recibido a través del Facebook Live. Saludos para Astrid Salmerón. Ella pregunta, ¿será religiosidad, padre, los que viven más de cerca su fe? Pero es que espiritualidad es algo similar, o sea, nosotros si lo vemos como sinónimos, pueden ser sinónimos también, ¿verdad? Y todo. Aquí yo creo que para responder claramente, y yo creo que esta pregunta tan sencilla ya no se tan sencilla. Ya nos complicamos, padre. Podemos ir a la etimología de las palabras, okay, ¿verdad? Religiosidad, yo me recuerdo haberla estudiado una vez. Viene de una palabra que se llama religere, ¿verdad? Entonces, que es volver a ligar, ¿no? Volver a ligar. Entonces, ¿ligar el qué? ¿Verdad? Quiere decir que existe un vínculo roto, ¿verdad? Un vínculo roto. Esto se aplica a cualquier religión, ¿verdad? Se aplica a cualquier religión, a cualquier tipo de creencia. ¿Por qué? Porque en muchas creencias o en muchas religiones lo que se piensa es que, y sabemos, que el mundo es imperfecto, ¿verdad? El mundo es imperfecto. Entonces, obviamente, si el mundo es imperfecto, quiere decir que existe o tiene que existir un mundo perfecto, ¿verdad? Un mundo perfecto. Y por eso es que en nosotros existe lo que se llama la religiosidad natural, y es así como las religiones antiguas, ¿no? Aquí en nuestra zona, ¿no? La religión maya, o las religiones indígenas y los dioses en los que creían, eso surge naturalmente de la persona, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso es al revés, ¿no? Nosotros no tenemos, o sea, con la religiosidad natural no podemos llegar a Dios, sino que necesitamos que Dios se revele a nosotros, y por eso Dios se reveló en la historia para que nos enseñara un camino que nos conduce hasta la salvación, y el último peldaño o el último eslabón o la última grada de esa revelación, ¿cuál fue?
¿Cuál fue? El hecho que murió en la cruz. Fue Cristo, exactamente. O sea, Cristo ha sido la última palabra que ha salido de la boca de Dios. Y es la palabra que se hizo carne, ¿verdad? La palabra que se hizo carne. Por eso Dios ya no tiene nada que decir, nada nuevo que decir. O sea, Dios ya no tiene nada nuevo que decir, ¿verdad? Entonces, porque ya lo dijo todo en Cristo, ¿verdad? Él lo dijo todo en Cristo. Entonces, pero la religiosidad como algo natural es que el mundo, o sea, la persona entiende, yo estoy en un lugar imperfecto, tengo que llegar a un lugar perfecto, entonces mis obras, mis actos y la forma en cómo yo actúo en este mundo es lo que me va a conseguir regresar a lo perfecto, ¿verdad? Entonces, eso lo creían los antiguos filósofos, lo han creído muchas religiones también. Si uno se pone a ver cómo nacen las distintas religiones, van a encontrar eso. Hay un vínculo roto y entonces hay que religar ese vínculo, ¿verdad? Hay que entrar en la religión, ¿verdad? Entonces, justamente, como he dicho, nosotros funcionamos al revés. No somos nosotros los que hemos buscado a Dios, es Dios quien nos ha buscado a nosotros a través de su revelación, ¿verdad? Y por eso nosotros entendemos que la palabra de Dios, la tradición, el magisterio, son cosas donde Dios va iluminando a la persona humana para poder entender siempre ese camino para llegar a la salvación. Entonces, ¿qué pasa? Religión lo podemos ver desde ese punto de vista. Claro, no es la única definición que vamos a encontrar de religión. Vamos a encontrar muchas definiciones de religión, ¿verdad? Pero es como que la que más se compara, ¿verdad? La que más se compara. En cambio, espiritualidad es, digamos, ya los actos interiores, ¿no?, que nosotros podemos hacer, ¿verdad? En la otra era, o sea, las actitudes, los comportamientos y las obras. En la espiritualidad son más que todo los actos interiores. Podríamos decir que incluso religión puede llegar a envolver espiritualidad, ¿verdad? Y eso. Pero bueno, no quiero, porque Laurita tiene ahí una cara de... Ya se imaginó envolviendo la espiritualidad. Sí, no, yo haciendo mi esquema mental, religión envuelve espiritualidad, y así haciendo el círculo más grande. Sí, es como tijera corta papel, ¿no? Papel envuelve piedra, no, piedra rompe tijera. ¿No? Pero entonces, religión envuelve espiritualidad. Puede llegar a pensarse de esa manera, porque la religión también son actos exteriores y actos interiores. Pero yo creo que podemos regresar a lo que estábamos hablando, ¿no? Para dejarlo un poquito más, claro, digamos, más clarito así, y eso, claro, no es la única definición, ¿verdad? No es la única definición, quiero dejar claro eso. Entonces podemos ver como espiritualidad todos, ¿no? O sea, las personas religiosas también son personas espirituales, ¿verdad? Entonces, pero espiritualidad como la vivencia de la fe, ¿no? La vivencia concreta de la fe, y la religión como la consagración, ¿verdad? La consagración específica que hace una persona hacia Dios, no en este caso ya como una persona consagrada. Excelente. Astrid Salmerón reportándose a través del Facebook Live. Gracias, padre, por la aclaración. Abrazos. Muchísimas gracias. También había surgido otra pregunta, padre, respecto a esta misma pregunta, que yo creo que tal vez, bueno, usted indica, ¿verdad? Si la podríamos contestar en estos momentos. Dice por acá, cuando usted hablaba de las consagraciones, ¿verdad? Padre, ¿puede una persona consagrarse aunque no esté casada por la iglesia? Sí. Sí, o sea, no es lo ideal, ¿verdad? Pero es que tampoco nosotros no vamos a decirle, tú porque estás en esta situación no puedes hacer nada, ¿verdad? O sea, si no vamos a limitar muchas veces la vivencia de la fe de una persona que no puede estar en comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que tener claro como primer punto de que Dios es misericordia, y eso siempre tiene que estar más arriba de todo, ¿verdad? Entonces, y yo creo que eso entra mucho con el evangelio que escuchábamos ayer. No sé si se recordarán el evangelio de ayer. Jesús estaba, en la sinagoga, y había un hombre que estaba tullido de la mano, y era sábado, ¿verdad? Entonces Jesús comienza haciendo la pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Qué está permitido hacerse en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida de un hombre en sábado o se le deja morir, ¿verdad? Y hace la pregunta. ¿Y qué hizo los fariseos y los escribas y los que estaban ahí? Se quedaron callados ellos. Así, cabal, así. Así. Esa fue una piedrita para nosotros. Mira. No, esa fue una descripción gráfica. Gráfica, claro. Sí. Representación. Una representación. Mañana venimos interpretando. Nos metimos tanto en el papel. Sí. Entonces, claro, se quedaron callados. ¿Y qué dice la Escritura? Jesucristo viéndolos con ira y con tristeza, ¿verdad? ¿Por qué?
porque no quieren entender, ¿verdad? No quieren entender. Entonces, claro, ¿qué hace el Señor al final? Termina curando al tullido, ¿verdad? Termina curando al tullido, y el Evangelio terminaba ayer diciendo, bueno, desde ese momento hicieron ya la conspiración con los del grupo de Herodes para matar a Jesús. Entonces, todavía se quedaron ahí, aún viendo el milagro, aún viendo el bien que había hecho el Señor, todavía dicen, bueno, entonces igual, aún así lo vamos a matar, ¿verdad? Aún así lo vamos a matar. Entonces, la iglesia no puede actuar de esa manera, pues nosotros como iglesia y como cristianos no podemos simple y sencillamente negarle a una persona que se encuentra en una situación irregular y que no puede comulgar o que no puede acceder a los sacramentos, negarle todo tipo de vivencia espiritual que pueda haber dentro de la iglesia. Entonces, decir que una persona que está casada solamente por lo civil, decirle no te puedes consagrar, claro, eso no es un acto sacramental, ¿verdad? No es un acto sacramental. Por ende, yo pienso que sí se puede hacer, ¿verdad? Y así también vemos cómo Dios es misericordia con esa persona a través, ¿no?, de esa consagración. Y que incluso, padre, podría ser que esta consagración dé paso a que de pronto puedan casarse en un futuro. Claro que sí, a que tomen la decisión y todo, o sea, también esa misma espiritualidad, vivencia de su fe, ¿no? Entonces puede llevar también a la conversión de la otra parte o de las mismas dos partes que dicen, no, en este momento no me quiero consagrar, ¿verdad? También he visto consagraciones de familias enteras a la Divina Misericordia, a la Sagrada Familia. Ajá. Es cierto. Entonces hay claro, variedad. pero todo eso entra dentro de la espiritualidad, o sea, el deseo de querer vivir su fe. ¿Verdad? Ok, claro, clarísimo. Ahora sí, hoy sí, quedamos claros, padre. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que nos queda chance para una pregunta más. Una Sí, pregunta más. ¿quedamos? La puedo hacer yo Démosle, porque sí, del sí. año pasado no hago preguntas, padre. Ah, bueno. Es que se Otra había con perdido por respuesta. aquí, ¿verdad? Hasta la oveja perdida me dijeron hoy, fíjese. Uno ya no se puede enfermar. Ya no se porque... puede enfermar. Adelante, Doglita. Vamos Muy con la bien. pregunta 184. Así es. Esta dice, buenos días, padre Fer. Yo tengo una inquietud. Yo he presenciado en la iglesia a la que yo asisto que a la hora de la consagración los feligreses no doblan sus rodillas. ¿Por qué será, padre? Si es un momento muy especial. Otra respuesta fácil. Claro. Bueno, esto lo hablábamos yo creo que no sé si la semana pasada, Sí, la semana pasada. ¿verdad? fue. Que hay un momento específico en el credo donde pues, se nos pide que doblemos rodillas, pero también hay otro momento que se llama la epíclesis, ¿verdad? La epíclesis, para que entiendan, es la venida del Espíritu Santo sobre las especies del pan y del vino, ¿verdad? Entonces es cuando el sacerdote en ese momento impone, ¿no?, las manos sobre las especies de pan y de vino e invoca al Espíritu Santo para que las transforme en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa epíclesis. Epíclesis significa invocación sobre, ¿verdad? Entonces, la plegaria eucarística, ¿verdad? O sea, toda la parte que va después del santo y antes del Padre Nuestro, ¿verdad? O sea, toda la parte que va después del santo hasta la parte donde el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, ¿verdad? Puchica. ¿Qué dijo? No escuché. La doxología. ¡Oh, wow! ¡Johnny! Sí. No, Cuidado, padre, preocúpese. Sí. Aquí vamos a hacer como cuando Jesucristo encontró a Felipe, ¿verdad? Aquí hay una cristiana en la que no hay doblez. Preguntas a hermana Doris. Prosigamos, padre. Entonces, Lo que pasa es que se sabe en el coro, uno pues tiene que ir aprendiendo, ¿no? claro. Eso, claro, qué claro. bueno, qué bueno. Entonces, la epíclesis significa invocación sobre, ¿verdad? Y sucede justo al inicio de la plegaria eucarística, ¿verdad? Entonces, el sacerdote introduce a la plegaria eucarística. La más común que nosotros conocemos es la plegaria eucarística número 2, que dice, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, ¿verdad? Y entonces después impone las manos sobre el pan y el vino y dice, por eso te rogamos, Señor, que conviertas este pan y este vino en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Entonces, ya en ese momento, es el momento, digamos, el más importante, ¿verdad? El momento esencial que nosotros vivimos en el sacramento de la Eucaristía, ¿no? ¿Se acuerdan hace el año pasado,
No, Laurita, como faltaba mucho el año pasado. Bueno, ahí le voy a contar, padre, cómo me va este año. Entonces, hablábamos sobre los sacramentos, ¿verdad? Y que los sacramentos tienen algo que se llama la parte explicativa y la parte esencial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la parte esencial del sacramento del bautismo? Los que a veces se acuerdan un poquitín. El agua. ¿No? Cuando cae el agua sobre la persona que está siendo bautizada y se dice la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo demás se puede obviar, menos eso, ¿verdad? Por eso es la parte esencial. Es la parte esencial. Y lo demás sirve para darle profundidad, mayor énfasis. Mayor énfasis a esa parte esencial. Por eso el signarlo con los óleos, el entregarle la luz, vestirlo de blanco, todo eso ayuda a explicar y entender qué es lo que ha pasado en la parte esencial. Entonces, claro, en la Eucaristía no es exactamente como en todos los sacramentos, ¿verdad? La Eucaristía es muy especial, tenemos toda una parte, ¿verdad? Entonces, tenemos la parte de la liturgia de la palabra y tenemos la parte de la liturgia eucarística, ¿verdad? Entonces, eso no es que, bueno, entonces se puede obviar la liturgia de la palabra en el sacramento de la Eucaristía. No, porque ahí sí, la Eucaristía sí es todo un conjunto, no es todo un conjunto, y ahí sí no se puede separar absolutamente nada. Pero como todos los sacramentos está esa parte esencial, ¿no? Cuando se invoca al Espíritu Santo para que transforme las especies del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hacen? Los fieles acompañan este gesto poniéndose de rodillas y también ellos entran en oración en ese momento, al momento en que está siendo invocado, que baje el Espíritu Santo, ¿verdad? Claro, hay algunas personas que no lo hacen. Cada quien tendrá su modo de pensar, pero yo sé que la mayoría de personas que yo conozco que no lo hacen, que en alguna misa pues será porque tienen algún problema de rodillas, o tienen algún problema en la espalda o algo así, estar de rodillas mucho tiempo, o a veces incluso no es que tengan problemas de rodillas, pero quizás el reclinatorio es muy estrecho para que ellos se puedan. Eso me pasa a mí muy seguido, ¿no? Yo me encuentro con reclinatorios, sí, es cierto, me encuentro con reclinatorios que son pero muy incómodos por lo estrechito que son, ¿verdad? Entonces, claro, entonces la incomodidad, el dolor que pueda provocar el reclinatorio hace que uno se distraiga, ¿verdad? Se distraiga y no viva quizás ese momento de modo justo. Padre, y creo que justo usted acaba de dar una respuesta al comentario que nos hacía nuestra compañera Astrid, porque ella dice: padre, me pasa que no puedo doblar mis rodillas por un problema físico, pero entiendo que Dios me comprende y sabe que respeto y vivo ese momento. Claro. Yo me quedo de pie. Sí, está bien. Se vale sentarse. También, decir, sí. O sea, yo siento como que es como estar ante la presencia y como que uno estar al mismo nivel, ¿no? O sea, a mi forma de ver. Entonces, como tampoco me puedo doblar por la reuma, entonces me siento. Sí, no hay ningún problema. Fíjate, es más, en algunos países, yo me recuerdo que cuando yo viví con mis abuelos un par de años en otro país, digamos, la regla común de tradición era que quienes no se pudieran arrodillar en ese momento se sentaban, ¿verdad? Pero nadie se quedaba parado. Sí, nadie se quedaba parado, o sea, o estaba de rodillas o estaba sentado, ¿verdad? Pero era regla. Pero era una regla de ahí, ¿verdad? Una regla de ahí. Local. Sí, local, ¿verdad? Entonces, no necesariamente porque es que lo había dicho la iglesia, ¿verdad? Sino que era simple y sencillamente algo que sucedía en la parroquia, ¿verdad? Bueno, en toda la zona, ¿verdad? Entonces, claro, en esos casos se entiende, hay que decir que hay otros modos de cómo se celebra la Santa Misa, ¿verdad? O sea, dentro de la iglesia, ustedes saben que está separada en dos partes, ¿verdad? La Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia Católica de Oriente, ¿verdad? Y entonces existen varios ritos. Y dentro de la Iglesia Católica de Oriente sí existen muchos ritos, ¿verdad? No vamos a decir todos los ritos que existen, pero existen muchos ritos. Y dentro de la Iglesia Católica de Occidente existen menos ritos, ¿verdad? O sea, concretamente existe el rito romano y el rito ambrosiano, ¿verdad? Entonces son los dos ritos de la Iglesia Católica de Occidente. Occidente somos nosotros. Nosotros somos occidentales, ¿eh? Entonces, y
quiero decirles que la Iglesia Católica de Occidente es la más aguada. ¿En serio? No la más aguada, la más insípida. O sea, no está llena de tanto ritualismo, ¿verdad? Cuando se participa, por ejemplo, en las Eucaristías de ritos orientales, están llenos de mucho simbolismo, de mucho ritualismo. Son celebraciones que son más largas, ¿no? Yo me recuerdo que estaba en una celebración que se llama de rito Siro-Malankar, ¿verdad? Entonces, que al momento de hacer la consagración, levantaban las especies del pan y del vino, cruzaban las manos, después iban al otro lado del altar y la volvían a elevar y todo. O sea, tenían su modo de hacer la celebración muy llena de ritualismo, muy llena de signos, ¿verdad? Pero siempre con sus partes esenciales, la parte de la liturgia de la palabra, la parte de la liturgia eucarística, ¿verdad? Eso sí, no cambia para nada. Entonces, y claro, había momentos donde se pedía, se ponían de rodillas, se ponían de pie, se juntaban así, más activa, sí, igual. Nosotros pues somos rito romano y está el rito ambrosiano, ¿verdad? Que ese solamente se celebra en la diócesis de Milán, ¿verdad? Donde estuvo San Ambrosio. Y es una celebración muy, pero muy similar, pero con algunas variantes. Tiene, por ejemplo, algunos signos que los lectores, antes de pasar a hacer la lectura, piden la bendición al sacerdote para poder hacer la lectura, ¿verdad? Entonces, o tienen otros signos ahí que en las iglesias donde se celebran los mártires, en la fiesta propia del mártir, entonces queman una pelota, ¿verdad? Sí, es bien interesante. Yo creo que por aquí tengo una foto, ¿no? Yo estuve en la diócesis de Milán y justo estuve en la fiesta del mártir y estaba ahí quemando la bendita pelota, wow, ¿verdad? Qué interesante. Padre, y nosotros que somos pertenecientes al rito occidental, ¿podemos también vivir el rito oriental? Sí podemos vivirlo, pero no nos podemos hacer de ellos. Por ejemplo, yo no puedo decir, vaya, yo soy de rito romano, pero el día de mañana quiero ser maronita, ¿verdad? Eso no podemos hacerlo, a no ser que exista un motivo fuerte, por lo cual, por ejemplo, decir, no, es que yo quiero contraer matrimonio con una persona que es de rito maronita y nos vamos a ir a vivir en una zona donde solo hay iglesias de rito maronita, ¿verdad? Entonces ahí sí. Pero uno no puede decir, no, yo porque a mí me gustó, entonces me voy a hacer de ritos maronita, ¿verdad? Lo voy a practicar ya. Sí. Ajá. Pero okay. Sí se puede ir a vivir una misa, ¿no? de rito maronita. Excelente. O una misa de los ritos en los distintos tipos, ¿verdad? Son muchos los ritos que hay en Oriente, menos en Occidente, ¿verdad? Y Occidente es como que la más, no insípida ni eso, sino que es como la más... Corrigiendo. Sí. Retiro lo dicho. Sí, es como que la más sencilla. Pasiva, digamos. Pasiva, sí, más sencilla y todo, o sea, que no tiene tanto ritualismo, no tiene tanto signo, ¿verdad? Pero que aún así tenemos signos. Así es. ¿No? Por ejemplo, el incienso son signos, el agua bendita es signo, ¿verdad? Y todo lo que se hace. Yo estaba viendo hace poquito todas las partes del turiferario. ¿Sí? Qué impresionante. Y a veces del turiferario. ¿Qué es eso? ¿Dónde va el incienso? Sí. El incensario En también. realidad se llama turíbulo. Turiferario es la persona. Pues yo fue turiferario. Tú fuiste. Sí. ¿En serio? Sí. Yo ya le he Sí. pedido fotos, pero no tiene. Le quemé No la quiere casulla a un recordar. padre una vez. De verdad. Sí. Hermano Douglas, que son esas cosas. No, pero es que él tuvo la culpa, fíjese. No, es en serio. No, es que el sacristán me llevó las brasas ardientes. Ajá. Entonces, y el padre, siempre son 3 cucharadas, ¿verdad, padre? De incienso. Depende. Pero esa vez le echó el padre, le gustó como olía quizás y le empezó a echar más y más, como unas 6, 7. Entonces yo lo empecé a mover y resulta de que agarró Una fuego. chispita salió volando. Y el padre me dijo apagalo. Entonces, pero a mí no se me ocurrió apagarlo de otra manera que enfrente de él. Entonces vine, lo soplé y tal cual se fue la brasa y le pasó por acá, por esta parte de la casulla casulla. nueva. Sí. Ay, bueno. Sí. Me ha tocado Anécdotas. renovar y esa ¿Sabe fue la cómo se forma llama de eso? decirlo. ¿Cómo se llama? Novatada. Sí, puede ser. Sí fue. Yo también en mi parroquia había un niño que
Sí. que le tiró por ahí una Una bracita. una brasa. No batada. No matada. Sí, Era porque algo ahí así. lo que uno hace es cerrar la tapa, ¿no? Hoy ya lo sabe. Consejos que Pero es usted que son aprende. momentos aquí de en Radio Paz. tensión y uno a veces no Claro, sabe reaccionar. No sabe reaccionar. Saludamos en esta ocasión a la hermana Morena Flamenco. Nos dice, mi esposo tiene un clavo en cada rodilla. Él se queda de pie, pero inclinado. Cuando nos casamos, por su mismo impedimento en la rodilla, nos quedamos sentados. Ese fue el consejo del sacerdote. Con respecto a esa pregunta, ¿verdad? Que por qué no nos ponemos de rodillas. Así es, en ese momento de la consagración tan especial. Y nos dice, relacionada a esa misma pregunta, el padre Fer, ¿será que es incorrecto no contestar Señor mío y Dios mío en el momento de la consagración? Es que me quedé un poco sorprendida, nos dice aquí nuestra hermana que nos escribe, porque estuve en una misa en el centro de Honduras y las personas no contestaron Señor mío y Dios mío. ¿O será que lo hacen en silencio? El Señor mío y Dios mío es algo que se hacía en la misa antigua, ¿verdad? En la misa tridentina, entonces sí se hacía el Señor mío y Dios mío, porque en aquel momento, acuérdense que la mayor parte de la misa era en silencio, ¿verdad? Era en silencio. Entonces, al estar esa misa en silencio, claro, ya ha llegado a los puntos, por eso es que surgen también las campanitas, ¿verdad? Las campanitas era un momento para que la feligresía pudiera atención a lo que estaba sucediendo, que era la parte esencial o la parte central, ¿no? de ese momento. Y entonces, claro, ahí volvían su atención y ya respondían Señor mío y Dios mío cuando veían la elevación del pan transformado en el cuerpo de Cristo y del vino transformado en la sangre de Cristo. Claro, eso cambió ya con las nuevas disposiciones de la liturgia después del Concilio Vaticano II, a donde se omite, pero que la persona lo haga tampoco no es malo, ¿no? O sea, tampoco no es malo, o sea, vuelvo a repetir, nosotros no podemos ser rigoristas al momento de hacer la celebración, cualquier tipo de celebración, ¿verdad? Entonces, si la persona le ha quedado por tradición, ¿no? Que lo aprendió en catequesis de primera comunión, que lo aprendió por tradición de sus padres o de sus abuelos, ¿verdad? Quien le transmitió la fe. Entonces, si le quedó eso, que ya se hacía, Que lo siga haciendo. que lo puede seguir haciendo. Es sin decir, ningún que problema. como un momento más personal y nosotros podemos decir Esas otro palabras. tipo de oración también que nos nazca. Claro, correcto, sí, es un momento, o sea, cada uno de nosotros vive la Eucaristía y vive ese momento eucarístico y de la consagración de un modo individual, ¿verdad? Individual. Entonces es ahí donde puedes repetirlo, puedes no repetirlo, puedes hacer otro tipo de oración, ¿no? Señor, ayúdame con esta Eucaristía, con esta intención particular, o Ten ayuda, misericordia, sí, o por Señor, tu sangre ajá. derramada. Exactamente, sí, puedes decir algo Sí, que se venga. que yo no digo eso. Aquí sí entonces, por esclarecemos dudas. Ujú. eso era pregunta. Por muchos años fui sacristán, tocaba la campanita. Ah, o sea, Y fuiste estaba sacri... sí, aquí en San José. Ah, Y ahora sé lo de las campanitas. Yo dije decoración. de corazón. Sí. No, si son momentos bien específicos y, Sí. y no Todo tiene solamente su significado. eso, sino Todo, que la absolutamente forma, todo, el todo, toque todo. que se tiene que dar, porque no es como que ahí va. Incluso, padre, perdón, las campanas de las iglesias, entiendo que hasta para difuntos hay Sí. una Un cantidad, repique, un repique sí. diferente Sí, sí. para llamar a la... O sea, todo No sé tiene un si- significado. Todo Si tiene ahí un en tu significado. pueblo todavía harán eso de los redobles, y eso generalmente en los pueblos. acá Cuando, mucho. cuando hay difunto y no la misa de cuerpo presente, por ejemplo, ha sido una ermita, pero siempre pasa el cortejo fúnebre frente a la parroquia, entonces siempre el sacristán da una cantidad de campanadas, pero son campanadas así como... Sí. Sí, sí, Y se queda. tiene un número específico, ¿verdad? Yo Ajá. cuando estuve también en el Paisnal, había un señor que ya sabía cómo hacerlo. Entonces, cuando había un difunto, pues él inmediatamente subía al campanario y empezaba a hacer Daba la el secuencia, aviso. la Ujú. secuencia de campanazos para cuando pasara también el difunto. Bueno, frente- siempre buen tiempo para enterarse de cómo Sí. funciona. Sin embargo, Sí. regresando un Esté poquito a vivo. la pregunta, dice que la persona dice que ha participado en algunas Eucaristías donde en el momento de la consagración En pues, Honduras. no se Decía pone, en sí. Honduras. Y sí, aquí hay, por ejemplo, un movimiento, bueno, no sé si es movimiento o lo que sea, que ellos no se ponen de rodillas al momento de la consagración, ¿verdad? Entonces, no quiero decir el nombre para no pecar
que no hacerles pecar de la crítica o la murmuración. Entonces, pero sí ellos cuando celebran la Eucaristía no se ponen en una comunidad específica, o un movimiento específico, o una congregación, no son específico, que ellos no se ponen de rodillas al momento de la consagración. Yo creo que me ven distraído, pero es que estoy buscando la foto de la pelota. Pero lo importante es que está concentrado, porque nos está poniendo atención y nos está diciendo. Entonces, multitareas, el padre. Claro. Sí. Padre, preguntan aquí también, siempre, ¿cómo ha desatado una pregunta? ¿Cómo desata muchísimas más preguntas? Claro. ¿Verdad? ¿Es correcto que uno de feligres diga el cuerpo y la sangre de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, hacerlo antes del sacerdote y en voz fuerte? ¿Cómo así? ¿Vuelve a repetirlo el comentario? Buenos días, hermanos. Una pregunta. ¿Es correcto que uno diga, como siendo feligres, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es correcto hacerlo antes y después? Antes del sacerdote y en voz fuerte. Bueno, vuelvo a repetir, o sea, ese momento es íntimo, ¿verdad? O sea, el momento de recibir la comunión es algo íntimo, es algo que se hace Dios y yo, ¿verdad? En ese momento estoy Dios y yo, ¿verdad? Entonces, cada quien puede tratar ese momento de un modo específico, sabiendo, obviamente, no haciendo cosas que vayan en contra realmente de la fe, pero de modos específicos que ayudan un poquito a entender lo que va a ser al momento de recibir, ¿no?, la comunión e ingerir o consumir, ¿no?, la Eucaristía, ¿verdad? Después del Cordero de Dios, ¿verdad? Y que el sacerdote pues presenta el cuerpo de Cristo fraccionado a la feligresía y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la cena del Señor, y que nosotros respondemos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Que todo eso es evangélico, ¿verdad? O sea, es la frase que decía el soldado romano cuando le pedía a Jesucristo que fuera, que curara al criado, ¿verdad? Entonces dice: pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces el sacerdote, dice la rúbrica en el misal, dice: en secreto, dice, el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna, consume el cuerpo de Cristo, y después dice: la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna, consume la sangre de Cristo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, eso lo digo en voz alta. Pero es que como que surgió de pandemia para acá, ¿verdad? Sí. Porque no se tenía que hacer tanto ese contacto con la gente, y entonces el sacerdote dice en modo general el cuerpo y la sangre de Cristo, guarda o el nuestra cuerpo, alma. no solamente el cuerpo y el cuerpo de Cristo. Y entonces en colectivo contestamos amén, como si fuera el momento que estamos haciendo la fila para comulgar. Sí, claro que sí, sí. Entonces yo sí, igual, yo digo, después de presentar digamos, el cuerpo y la sangre de Cristo, y digo: este es el Cordero de Dios. Entonces ya cuando lo vuelvo a poner sobre el corporal, digo: el cuerpo y la sangre el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Entonces, y todo el mundo responde amén, ¿verdad? Después bajo a distribuir la comunión entre los fieles, ¿verdad? Entonces, pero que lo diga la persona, puede decir: el cuerpo y la sangre de Cristo me guarde a mí para la vida eterna. Tampoco no es que está en contra. Ay, ya entró Karencita Juárez a la cabina. Bueno, hoy sí ya se aburrió de estar esperando. Sí. No pasa nada. Sí, no pensó pasa que no nada. íbamos a ver. No pasa nada. No nos dimos Buenos cuenta. días, Karencita. Karencita. Hola. Hola, buenos días. Bienvenida. No, solo pase, padre. pase. Omítame. Ya te vamos a ceder los controles, Karencita. Pero bueno, resumiendo un poquito la pregunta, ya no encontré yo la foto que quería mostrarles, pero resumiendo un poquito la pregunta, sí, estamos nosotros todos invitados a ponernos de rodillas en el momento de la epíclesis, es decir, el momento de la invocación del Espíritu Santo sobre las especies de pan y de vino, al momento en que se transforman en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si por algún u otro motivo de salud o específico una persona no se puede poner de rodillas, tampoco no es que esté haciendo un pecado, pero así como Doris nos ha enseñado y nos ha dicho, ¿verdad?, en esta cristiana, que no hay doblez, entonces puede inclinar la cabeza, puede sentarse o hacer un gesto de reverencia al momento de la consagración, sabiendo que es el momento esencial, culmen más importante de la Eucaristía, y eso nos ayuda también, o sea, el modo en cómo nosotros nos comportamos frente a la Eucaristía
demuestra también cómo se prepara nuestra alma para recibirlo, ¿no? Yo eso se lo decía a alguien una vez, ¿no? Decía, ¿cuántos años tenés tú perseverando aquí en la iglesia? Tantos años. Y aún así no sabes cómo comportarte frente a la Eucaristía. Se lo decía un poquito porque había cometido unas cositas ahí. Y entonces, claro, por eso digo, el modo en cómo nosotros actuemos y hagamos esas reverencias frente a la Eucaristía, eso demuestra cómo preparamos nuestra alma para recibir esa Eucaristía, ¿verdad? Bien. ¿Estamos? Hoy sí, claros. Estamos. Claro, Sí. fuerte y claro. Laurita es la que ahorita había estado aquí que no se ha Claro. querido convencer el día de hoy. ¿Qué pasó, No le hemos padre? podido ¿Qué pasó? convencer mucho. Sí, hoy ha estado bien dura de Está convencer. dura. Sí. Va a dispensar, padre. No, yo tenía otra pregunta. Yo creo que si el tiempo no. Pero, ¿cuál tiene que ser nuestra posición o nuestra postura, padre? De hecho, hoy en la mañana lo hablábamos con Douglas y con Doris. Justamente cuando el sacerdote tiene levantado lo que es el pan, ya el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque muchas veces nosotros como laicos, o sea, como parte de los fieles que van a la misa, nosotros agachamos nuestra cabecita. Entonces es Signo de correcto. reverencia. Ajá, pero es correcto justamente en ese momento en el que él lo tiene expuesto en alto. ¿Tú qué haces? Yo lo veo fijamente, Vale, ¿por qué? porque mi mami me dijo. Sí, porque me dijo que él está, porque lo escuchó del padre César Sánchez, así me dijo, porque está verdaderamente presente. Entonces, en un momento cabal, cuando está expuesto así en alto, yo hago lo que hace mi mami, mirarlo fijamente. Y después también hay un momento en el que el padre coloca lo que es la hostia en la patena, y ahí él también hace la reverencia. Entonces, junto a él, yo hago esa reverencia. Sí, está bien, no hay ningún problema. A mí me gusta ver las cosas más con sentido común, ¿verdad? Y todo. Y a veces el sentido común, créanme, que ayuda un poquito a entender las cosas de fe. Entonces, si nosotros vemos unas culturas, ¿verdad? A mí se me viene a la mente la cultura japonesa o la cultura china, ¿verdad? Sobre todo en los momentos cuando existían esos emperadores que eran endiosados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? No sé si ustedes lo habrán visto en alguna película, ¿verdad? ¿Qué hacían las personas cuando aparecía el emperador? ¿No? Se agachaban. En Mulan, en nuestro idioma. En Ajá. Mulan, porque Sí. ya otra. Ya. No, pero el último samurái. Sí. No, pero No, Mulan sí. Mulan, bye. Team Mulan, Está. sí, no, claro. Sí, Mulan. Sí, es que es película más. Es bonito. Sí, padre, no, es bonita. la he No, visto, pero sí. Mulan, la animada. Claro, la pues, última claro. no fue la muy última buena. no. Sí. Ajá, la de animada. Tío Rafa está. El último Yo samurái. estoy recordando la escena del padre de los samurái y todo Ajá. eso. Claro, es que se ponían así Y agachaditos. no veían el rostro Sí, del no. emperador, ¿verdad? Sí, y todo. Claro, pero ese Rostro en tierra. sí, eso es el signo de reverencia. Nosotros, a mí me gusta verlo así como que, ¿qué presenciamos nosotros en ese momento? Un milagro, ¿verdad? O sea, el milagro de que un pedacito de pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo, un poquito de vino deja de ser vino y se convierte en la sangre de Cristo, y entonces eso para mí es un milagro, ¿verdad? Y cómo no ver un milagro. Entonces, Exacto. como ver un eclipse o como ver una estrella fugaz. O como ver algo Directamente. así, directamente. Tampoco quiere decir que el agachar o mantener esa postura de reverencia está equivocado. Es un modo también de vivir ese momento, ¿verdad? Es como lo que se dice o como la aclamación que se hace justo después de que el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Nos ponemos de pie en ese momento o estamos de rodillas en ese momento o qué hacemos, ¿verdad? Nos levantamos y decimos, anunciamos un Claro, muerte, Señor, hasta exactamente, que sí, vengas. eso, pero Ajá. eso Pero ¿de dónde? otros se quedan de rodillas también. Otros se Sí, quedan de otros rodillas. se quedan de rodillas. Yo, a mí lo que me gusta es ponerme de pie, porque es una aclamación de que Exacto. habiendo Con visto el júbilo milagro, anunciamos. habiendo visto el milagro, estando frente a Dios, entonces, y Dios dice, el sacerdote que dice, esto que ha sucedido ahorita es el sacramento de nuestra fe. Entonces yo me pongo de pie, Sí, ¿qué es yo lo que voy a decir? también. Voy a anunciar. Como un Eso, imperativo. Somos testigos. Es como se llama ¿cómo se llama? El reafirmar de que yo estoy comprometido a la misión que Dios me está encomendando, ¿verdad? Excelente. Entonces, ahí.
Bueno, familia en Cristo, qué alegría poderles haber acompañado el día de hoy en este jueves, mi jueves, ¿verdad? Es su jueves. Sí, Me 19. recuerda a una niña que decía, le estaban enseñando los países, los departamentos de Argentina, y hay uno que se llama Tucumán, y le decía a la mamá, ¿lo vieron? No. Este se llama Tucumán, ¿cómo se llama? Micumán. No, no es Tucumán. No es Tucumán, Sí. no es Tucumán tuyo, se llama Micumán. ¿Cómo se llama? Micumán. Bueno, sí, claro, así nos Este es su sucede. jueves. Ese es mi jueves. Este es su jueves. Sí, y a quienes nos están sintonizando a través del 88.5, les invitamos a que quedarse en sintonía de Radio Paz. A quienes nos escuchan también a través del www.radiopaz.com.sb en cualquier punto del rincón y del país y del mundo entero. También manténganse en sintonía. Quienes nos están sintonizando en nuestra transmisión en vivo de Facebook, ahorita nos estamos despidiendo porque sí, ya nos vamos ahí, pero también vamos a estar poniendo ahí los demás programas, ¿verdad? Acuérdense de que pueden enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp en el 7743-0008, llamarnos a cabina en el 2245-2941, escribirnos a nuestras redes sociales Facebook y YouTube, Radio Paz El Salvador, Instagram y Twitter, Radio Paz 885, y después también, queridos hermanos, recordarles una vez más, con su ofrenda, su colaboración, convirtiéndose en un sembrador de paz, ustedes nos ayudan a mantener esta señal del 88.5 al aire, tu familia en Cristo, ¿verdad? Bien, nos despedimos con la bendición, pero no sin antes desearles a todos un feliz día en el nombre del Señor, que el Señor les bendiga, les protege y les guarde en todo momento, que les conceda siempre los deseos del corazón y que nos podamos siempre acercar más y más a Él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, pasen un feliz día en el nombre del Señor y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Bendiciones a todos. Los jueves, no te pierdas en Tempranito con Jesús, la sección Preguntas al Padre Fer. Resuelve tus dudas e inquietudes de tu fe.